para aviones, equipos de telecomunicaciones. Sobre todo el tema de tecnológico, Canadá es uno de los principales productores a nivel de la región. Productos principales de exportación que tenemos en Ecuador, todos lo tenemos muy identificado y que son aquellos productos o sectores que se estarían beneficiando con este acuerdo comercial. Es sector bananero, flores, camarón, pescado, productos procesados, textil, plásticos, autopartes. En fin, son productos que van a tener una desgravación arancelaria prácticamente del 0% de aranceles a partir de que entre en vigencia el acuerdo. No es que va a tener una desgravación en el tiempo. Más adelante vamos a ver un pequeño cuadro al respecto. Bien, ¿cómo está Canadá con los acuerdos comerciales actualmente? Un promedio, prácticamente Canadá tiene cerca de 15 acuerdos comerciales. Ojo, estamos hablando que aquí intervienen, aquí están también los 27 países de la Unión Europea, los 4 países de Reino Unido, los 3 países, los 2 países que conforman el TEMEC, EFTA, los 4 países del EFTA, ¿no? Tranquilamente estamos hablando de más de 40 países que conforman el argot de acuerdos comerciales que tiene Canadá. Aquí hago énfasis sobre todo Colombia, Perú y Chile, con los que yo les había mencionado en el preámbulo que les estaba citando. Perú, Colombia y Chile tienen acuerdos comerciales ya suscritos y vigentes con Canadá desde hace más o menos 10, 15 años, ¿sí? Que obviamente en el proceso de negociación que nosotros tuvimos, al menos en el tema de origen, ponerlo como referente, muchas veces no era tan buena la idea, tan buena la estrategia. ¿Por qué? Porque no es la misma situación, la misma coyuntura de una negociación del 2015 a la 2025, y mucho menos del 2005 al 2025, ¿ok? Entonces estamos hablando de brechas de tiempo donde el tiempo hace que los procesos se reduzcan en la parte administrativa, temas operativos. Hay mucho más énfasis en la parte de la facilitación operativa, aduanera, administrativa, entre ministerios, etcétera. Hace 10 años, 15 años, los acuerdos, los procesos de negociaciones no eran virtuales, eran presenciales, ¿no? Después, post pandemia, fue lo que prácticamente se implementó el proceso de negociación virtual o híbrida, que fue el caso de Canadá con Ecuador, ¿ok? Entonces, hay muchas cosas que obviamente la tecnología, la información prácticamente la tenemos a la mano al respecto. Entonces, este acuerdo, yo creo y ustedes en algún momento ya con los textos oficiales, formales, lo van a revisar y va a haber obviamente tiempo para poder hacer socialización, capacitación al respecto. No es que se firma y entra en vigencia inmediatamente, porque es importante que el usuario, los operadores de comercio exterior, comprendan, entiendan la correcta aplicación de un acuerdo comercial, le saquen provecho al respecto del acuerdo comercial. Entonces, ahí van a poder ver y revisar temas comparativos, cómo estuvo el acuerdo con Colombia, Canadá, Perú, Canadá, Chile, Canadá versus el de Ecuador, Canadá. Hay muchas cosas que no lo lograron en su momento los países hermanos, que nosotros lo logramos. Probablemente si lo hubieran estado negociando en este momento, hubieran sido lo mismo, pero las cosas pasan por algo, ¿no? Al respecto. Y esto no significa que en algún momento se puedan modernizar los acuerdos. Chile está en un proceso de modernización de acuerdos comerciales, por ejemplo, con Unión Europea, que hace poco, el año pasado lo culminó. Nosotros probablemente en algún momento determinado nos vaya a tocar hacer modernización de acuerdos comerciales. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian, las situaciones, las necesidades e intereses y perspectivas también de los sectores productivos cambian como tal. ¿Ok? Los acuerdos comerciales que tenemos en Ecuador, estamos hablando de 2 acuerdos comerciales, ¿no? Hay algunos que obviamente no los contemplamos como los tiene Canadá. Solo tenemos con Comunidad Andina, China, Costa Rica, Chile, los países del EFTA, la Unión Europea, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Mercosur, México, Reino Unido, como tal. Cuando yo menciono, por ejemplo, México, no vayamos a confundirnos con un acuerdo comercial o tratado de libre comercio. No lo es un acuerdo de alcance parcial, es un acuerdo
muy reducido, negociado con un universo arancelario negociado a lo mucho un 30%, y no es un acuerdo, un tratado de libre comercio. Está negociado dentro del marco de la LADI desde 1983. Es un acuerdo muy viejo. Por eso es que el objetivo nuestro, entre el 2017 al 2022, porque iba, va y viene, era de haber constituido ya, negociado y culminado, y que entre en vigencia un acuerdo con México, pero lamentablemente no se dieron en su momento. ¿Ok? Eh, Disciplinas negociadas en el acuerdo, ¿no? ¿Cuáles son estas disciplinas que hemos negociado en el acuerdo comercial con Canadá? Estamos hablando, alrededor de 20 disciplinas, creo que no se me está escapando ninguna. Estamos hablando que negociamos el Tratado Nacional, Trato Nacional y de Acceso a Mercado, básicamente acceso de mercado, que es donde se negocia del universo arancelario qué ingresa con cero arancel a la entrada de vigencia del acuerdo. Uno, ¿cuáles son esos parámetros o esas brechas en el tiempo de grabación arancelaria del universo arancelario que van a tener una reducción de los aranceles de cada uno de los países al pasar el tiempo? Pueden ser en paquetes de 5 años, paquete de 10 años, 15 años, 20 años, depende de las negociaciones. Acá, si no me recuerdo, se logró hasta 15 años como tal. Y ahí va a depender mucho la estrategia que se incluya en base a la sensibilidad de los sectores, ¿sí? Al interés de los sectores. Ese sector que de pronto no quiere que venga mercancía importada, ¿por qué? Porque puede perjudicar a los intereses del sector o la mano de obra, etcétera. Hay un tema. Canadá tenía un tema peculiar que se asomó mucho más en las últimas rondas sobre el tratado de negociación que tuvimos nosotros con China, ¿no? Pensaban de que, no, Ecuador podía importar todo lo que venga de China y procesarlo y enviarlo a Canadá. Y obviamente que no, porque hay un proceso que no se lo permite, que es la parte de acumulación. Y acumulación aquí solo está entre Canadá, Ecuador, Ecuador, Canadá. ¿Ok? Eso es como un tema como tal. Se negoció defensa comercial, reglas y procedimientos de origen, que eh, fue la última mesa que acceso a mercados y reglas de origen por lo general son las dos mesas que cierran una negociación, y esta vez no fue la excepción. Se cerró, el acuerdo cuando ya se dio la noticia del cierre técnico. Estamos hablando que 1 de la tarde, 2 de la tarde, ya habíamos cerrado, habíamos llegado a un acuerdo en la mesa, y 4 de la tarde se dieron, las declaraciones, o 5 o 6 de la tarde más o menos, sobre el cierre técnico del acuerdo, ¿no? Facilitación al comercio, que aquí entra mucho sobre el tema aduanero, medidas sanitarias, fitosanitarias, barreras técnicas al comercio, que también es importante. Todas las mesas son importantes, pero las que más pesadas son acceso a mercado, reglas de origen, medidas sanitarias, fitosanitarias. Comercio transfronterizo, buenas prácticas regulatorias, comercio electrónico, telecomunicaciones, compras públicas, políticas de competencia laboral y ambiental, empresas estatales. Eso fue algo muy interesante. No lo teníamos en otro acuerdo comercial, lo relacionado a las empresas estatales. ¿Qué es lo que busca? Simplemente, bueno, no simplemente, ahorita lo podemos decir simplemente, pero en su momento fue algo nuevo, porque incluso ni con los otros acuerdos comerciales que tenía Canadá con Colombia, Perú y Chile, que son de países de la región, lo tenía negociado, que son las condiciones en las cuales, un país extranjero, en este caso Canadá, podría también interactuar, ingresar, al país, y los tratos que tiene que tener de parte y parte con las entidades de control estatales, ¿no? Un ejemplo como tal. Entonces, querían dejar definido, o sea, las reglas del juego las querían dejar muy claras. Particularmente estoy de acuerdo. Por ahí pudimos haber tenido impases internos después, e incluso con los sectores, pero donde se tienen las reglas claras para un proceso de inversión, para un proceso de intercambio, de experiencias, cooperación, etcétera, siempre se tienen que tener los procesos y reglas súper que claras al respecto. Comercio inclusivo, comercio justo, género, MIPYMES, pueblos indígenas,
Transparencia y anticorrupción también son las que conforman este paquete de disciplinas negociadas en el acuerdo con Canadá. Un proceso, un poco lo relacionado al proceso de negociación de Canadá. Prácticamente estamos hablando que todo acuerdo comercial, como siempre lo he citado, inicia con un dictamen favorable del COMEX, obviamente que puede ir un poco más allá con la aprobación de las autoridades del gobierno, ¿no? Reuniones, lobby, etcétera, pero la parte técnica ya viene con un dictamen favorable del COMEX, como bajo una resolución de dictamen favorable, elaboración de términos de referencia de las negociaciones, ¿sí? Que va de la mano con el dictamen. Con eso, ¿qué hacemos con los términos de referencia? Ya se comienza a definir cómo va a ser el proceso de negociaciones junto con la contraparte como tal, ¿no? ¿Cuántas rondas de negociaciones se estiman al respecto? Al inicio se estimaba que iban a ser 4 rondas de negociaciones y se extendieron a 2 rondas más, ¿no? Y aquí ya vino también la reunión de jefes negociadores, las primeras reuniones de jefes negociadores que siempre estuvieron en todo momento, ¿no? Y las 6 rondas, las de las de abril a mayo, la segunda ronda que fue en junio, en septiembre, octubre, noviembre, perdón, diciembre, y la final que fue del 27 al 31 de enero, ¿no? De las cuales, a ver, ¿cuáles fueron presenciales? Presenciales fue la quinta, no, a ver, perdón, la cuarta ronda y la sexta ronda en Ecuador y la quinta ronda fue en Canadá, ¿no? ¿Cuándo fue el cierre técnico de las negociaciones? El 31 de enero, el último día justamente. ¿Qué es lo que viene todavía ahora? Está pendiente antes de que entre en vigencia. Es la aprobación de la Corte Constitucional, la de la Asamblea, obviamente, y la Asamblea Nacional, y las contrapartes, este proceso es igual que se lo realiza en Canadá, es decir, ellos también tienen la contraparte de la Corte Constitucional en Ecuador, la tienen en Canadá, no es la Asamblea, sino me parece que es el Senado, si no me recuerdo, en Canadá, también hacen una aprobación del texto, lo firman y obviamente ya se definen cuando entra en vigencia el acuerdo como tal, ¿no? Entonces, eso es lo que está próximo a seguir. Tiempo estimado que entra en vigencia este acuerdo. Aproximadamente, pensamos que entre el último bimestre, los últimos meses de este año o los primeros meses o primer trimestre del 2026, en este caso. Es lo que estimamos que ya entraría en vigencia. Bien, ¿qué beneficios también del TLC con Canadá? Acceso a mercado para el 100% de nuestra oferta exportable, de nuestra oferta exportable como tal. El 10% de crecimiento de las exportaciones ecuatorianas. Acceso a un mercado de 40 millones de habitantes, con un alto poder adquisitivo. Desgravación inmediata al 0% para el 99,7% de nuestra oferta exportable. Ese 0,3 prácticamente está con una desgravación arancelaria en el tiempo y otras que están excluidas, porque Canadá también solicitó exclusión de algunas subpartidas. Cuando hablo de exclusión no significa que no van a poder intercambiar comercio, no van a poder vender o traer de ese país, sino que lo que va a existir es que van a seguir pagando aranceles a valor de cada uno de los países que cobran. ¿Ok? ¿Qué otros beneficios? Los principales productos que entran con el 0% de aranceles. Estamos hablando del sector textil, que antes tenía el 18, pasa al 0%, agua mineral del 11 al 0%, muebles de distintos materiales, pasa del 9,5 al 0%, ¿no? Flores y capullos del 8 al 0, rosas del 10,5 al 0, hortalizas del 17 al 0, condimentos y sazonadores del 8 al 0%. Lo mismo con preparaciones en conserva de atún. El sector pesquero es uno de los más beneficiados como tal. Sardinas pasa al 0%, del 9 al 0. Cerámicas 7,5 al 0. Aceite de palma también que se cobraba 6% pasa al 0%. Chocolates del 0%, del 6 al 0%. Productos de belleza, confites como tal.
son productos que son los principales beneficiarios, principales beneficiados de este acuerdo comercial. Bien, eh, eso prácticamente, mis estimados colegas de comercio exterior, que les quería comentar un pequeño abre boca, un pequeño preámbulo de lo que es el acuerdo comercial. Vuelvo y repito, vamos a estar muy pendientes de que los documentos oficiales ya salgan en los próximos meses, con calma, y obviamente va a haber etapas para poder explicar a detalle, con razón de causa, los procesos, los nuevos procesos en este acuerdo comercial, que son muy, muy interesantes, muy importantes. En temas aduaneros, en temas de comer, en temas de origen, reglas de origen, yo me llevé una grata sorpresa realmente con este acuerdo comercial en lo particular. Eh, por lo aportado y lo aprendido. Siempre digo, vuelvo y repito, en esto estamos para aportar y aprender. Y para poderlo replicar en otros acuerdos, definitivamente. ¿Sí? Bien, ¿quién por aquí creo que Chévere, me mi hace una estimado pregunta? Marcelo, muchas gracias. Muy gentil, súper interesante la explicación. Y bueno, es muy importante, creo yo, considerar que este es un proceso, que el primer paso y el más importante creo que está dado con ya la consecución del acuerdo y obviamente las otras formalidades son parte de él. Creo que ahí cabe el refrán, el que pega primero pega dos veces. Estar preparado sobre las potencialidades de negocio creo que es muy importante. Paso a compartirte una pregunta que nos llegó. Dice, ¿cuáles son los sectores productivos ecuatorianos que podrían, a su criterio, beneficiarse más de las preferencias arancelarias y cómo pueden las empresas locales aprovechar estas oportunidades? Bien, a ver, productos y sectores, creo que lo mencioné al final, pero voy a dar un valor agregado a lo que mencioné, ¿no? ¿Qué sectores? Estamos hablando de sectores textil, primarios como rosa, flores, productos, sector pesquero, el sector bananero como tal también se puede posicionar mucho, procesados como agua mineral, que también es un proceso como tal, muebles, el sector atunero, sus derivados, aceites, ¿no? Productos que pueden tener, definitivamente los más ganadores. Agroindustria como tal, primarios, agrícolas, van a tener un buen beneficio. Ahora, voy a ampliar un poquito esta explicación y cómo pueden las empresas locales aprovechar estas oportunidades. A ver, después de, de un acuerdo comercial, siempre viene una etapa de transición, perdón, después de una negociación, viene una etapa de preparación, una etapa en la cual van a salir los textos ya publicados en su determinado momento, donde obviamente, así como con China, con Costa Rica, con Europa mismo, van a haber una etapa en la cual se tiene que definir la implementación. Todo acuerdo no es que se lo implementa de la noche a la mañana. En ese interín de tiempo, estamos hablando de unos 6 meses, 8 meses, ¿no? Es donde nos vamos a poder capacitar de qué es lo esencial para nosotros, para los sectores como tal, en este caso, sacarle el mayor provecho. Los procedimientos a seguir en cada una de las disciplinas, medidas sanitarias, fitosanitarias, dependiendo de la característica del producto, los procedimientos en cuanto a las pruebas de origen que van a estar reflejándose en la vigencia del acuerdo, que el universo arancelario, qué productos puedan a poder acceder con preferencias, cuáles no, porque de pronto hay algunos productos que tienen preferencias, pero tiene que coincidir o cumplir con ciertos requisitos específicos negociados en el capítulo de origen. Y ahí es donde nosotros también podemos explicar y mencionar cuáles son esas condiciones y qué es lo que se puede hacer. Un ejemplo,
Aquí se va a manejar mucho el valor de contenido regional. Entonces, en ese momento dado, si de pronto mi valor de contenido regional para ese producto es de que tenga que tener un 45% de insumos importados, y es decir, el 55% es nacional, yo ya tengo que ver, si no llego a ese 55% regional, tengo que ver la forma para poder llegar. Ah, no, tengo que ver de pronto un encadenamiento productivo para poder conseguir ese insumo localmente o dentro del mismo Canadá. Buscar opciones. Esa es la forma para poder buscar de manera técnica y sacándole mayor provecho a un acuerdo comercial. ¿Sí? Chévere, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, estimado Marcelo, si nos apoyas, por favor. Dice Ujú. respecto a los productos alimenticios procesados, específicamente embutidos de mariscos, ¿qué beneficios existiría, por favor? Embutidos de mariscos. A ver, estamos hablando, me parece que con embutido de mariscos, a ver, habría que ver el tema de la desgravación. No creo que todos los productos están teniendo el 0% de arancel en entrada de vigencia del acuerdo, pero habría que determinar su partida. Creo que unos tienen 3 años, 5 años al respecto. ¿Por qué? Porque recordemos que también hay algunos productos, Canadá también es productor de ciertos productos del mar, ¿no? Salmón canadiense espectacular, entonces, y otros productos derivados. Pero, por ejemplo, camarón va con el 0% de arancel. Es uno de los principales productos que nosotros vamos a posicionar también allá, ¿sí? Eso es lo que te puedo comentar por el momento, Roberto. Chévere, muchas gracias. A ver, hay otra pregunta por aquí, todavía estamos con un poquito de tiempo. Eh, Mencionaste el tema del origen. Y Ujú. esta es un poco una curiosidad personal porque, claro, los temas de origen son muy particulares y creo que los acuerdos de nueva generación tienen un esquema y un formato bastante dinámico, bastante actualizado y que está alineado más a las tendencias a nivel global. ¿Hay qué nos podrías comentar? ¿Qué ventajas, qué potencialidad a tu criterio, con tu amplia experiencia en el tema de origen, podrías destacar? Bien, a ver, en el tema de origen, me parece que vamos a tener la oportunidad de tener próximamente, menos de un año, Dios mediante, un acuerdo comercial ya vigente que va a reestructurar mucho la parte operativa una vez que entre en vigencia y nos va a dar un espaldarazo a favor, un apoyo para lo que se nos puede venir con otros acuerdos comerciales. E incluso me atrevería a decir no solamente con Estados Unidos, sino también con otros acuerdos comerciales, con el mismo Emiratos Árabes Unidos, que próximamente estamos también este año en el proceso de negociación, sino también con la modernización de acuerdos comerciales que ya tienen más de 20 años, como Mercosur, el mismo marco de Aladi, en algún momento dado alguna modernización que venga con el acuerdo con la Unión Europea, ¿no? Nunca está de más. Entonces, me parece que en lo que respecta a origen, acá se negoció algo que es muy, muy interesante verlo, analizarlo a detalle. Estamos hablando de pruebas de origen electrónicas automatizadas para poderlas implementar en su debido momento. No con esto significa que el certificado convencional no va a existir. Sí, va a coexistir con otra opción, como el que tenemos ahora actualmente para la Unión Europea, que es la declaración de factura, ¿no? Para el Reino Unido y para esta. Adicional a esto, los procedimientos muy, 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 muy flexibles en beneficio del productor exportador. Acá Canadá nos propuso algo muy bueno, muy interesante que al principio nos costó eh, asimilarlo. ¿Por qué? Cuando digo nos costó no solamente a los negociadores por parte del ministerio, sino que también esto viene de la parte de aduanera. Recordemos que en Ecuador hay dos frentes. Uno es el Ministerio de Comercio como ente negociador y ente emisor de documentos de origen, de exportaciones, y por otro lado la aduana, que es el ente regulador, verificador de las mercancías, de los acuerdos comerciales que tienen que cumplir esa condición. Entonces, para la aduana sí fue algo novedoso de que propongan la emisión de una prueba de origen a través del importador, ¿no? Del importador.
y es darle mayor cabida, mayor viabilidad, pero sí estoy de acuerdo y mucho con lo que llegamos a este consenso, es de que hay que prepararnos internamente, entidades gubernamentales, sector privado, productores, exportadores, e importadores, porque si en unos 7 años después de que entre en vigencia el acuerdo les va a tocar hacer esto, es una gran responsabilidad y las responsabilidades también pueden ser sujetas a algunos desafíos y a sanciones porque se les va a dar mucha libertad al respecto. Pero son cosas interesantes que hay que analizarlas también oportunamente. Chévere, muchas gracias. Y esta sería la última pregunta que está un poco relacionada al tema de servicios. Ujú. La pregunta dice, dame un segundo, está acá. Dice, ¿cómo pueden las empresas ecuatorianas de servicios aprovechar el TLC con Canadá para expandir su presencia en sectores como tecnología, consultoría y turismo? Ya, muy buena pregunta. Mira, no estuve en esa negociación, pero sí estuve en los intercambios de experiencias posteriores, ¿no? Cuando estamos hablando para poder, Canadá tiene, se fomenta mucho la parte de los servicios dentro de los acuerdos comerciales. Hay un intercambio muy interesante en lo que es el know-how de lo que tienen ellos y lo puede transferir también a los países con los que tienen acuerdos ya suscritos y de manera comercial. Recordemos que un acuerdo comercial no solamente estaba enfocado para bienes, también para servicios. Entonces, aquí lo que se ha negociado también son el tratamiento y los procedimientos a seguir para hacer una transferencia de conocimientos, no solamente en la parte de bienes, sino obviamente de servicios, para que puedan verse beneficiados aquellos sectores. Hay un capítulo en la parte de inversiones muy interesante que también va de la mano con proveer esas consultorías para poder fortalecer los servicios, perdón, el turismo, por ejemplo, aquí en el país. ¿Sí? Chévere, muchas gracias. En nombre del grupo López Mena, quiero agradecerte, estimado Marcelo, por tan clara exposición. Obviamente nos has dado un refresh importante y muy interesante de lo que se viene y obviamente sobre la importancia de prepararnos con la información, con la actualización de los cambios que se van a presentar, la dinámica de las cosas que también tendremos que alinear a nivel público y asimismo los retos que se vienen para el sector privado. ¿Sí? Te agradezco infinitamente, reitero en nombre del Grupo López Mena y estoy seguro que nos vamos a encontrar muy pronto para seguir desarrollando este tipo de iniciativas, estas cosas, estos cambios, este gran trabajo que se desarrolla para lograr ampliar los horizontes y las posibilidades de mercados para el Ecuador, tanto para exportación como para importación. Te reitero el agradecimiento, estimado Marcelito. No, por favor, gracias a ustedes, al grupo López Mena, a ti, Roberto, por la coordinación, a Omar también. Y no, presto para poder aportar mi granito de arena en lo que esté a mi alcance. Y vuelvo y repito, lo que yo transmito mucho son experiencias y me gusta bastante intercambiar e interactuar con ustedes. Así que seguro que nos veremos próximamente, ya con datos Seguro que mucho sí, más firmes al respecto con la entrada en vigencia del acuerdo. ¿Ok? seguro que sí. Muchas gracias. Listo. Bueno, Muy buenas noches. gracias, buenas noches. Bueno, recordarles que el Grupo López Mena es una destacada empresa ecuatoriana especializada en soluciones logísticas y obviamente tenemos más de 30 años de experiencia, servicios que abarcan desde asesoría en procesos de importación, exportación, transporte internacional y transporte nacional de carga, bodegaje, consultoría, proyectos de comercio internacional de manera general. Queremos invitarles nuevamente a que estén pendientes de las actividades que tenemos planificadas. Igual queremos invitarles para que nos puedan seguir en las redes sociales, en nuestra página web y obviamente para que estén atentos porque tenemos planificadas algunas cosas muy, muy interesantes para este año. ¿Sí? Gracias por su atención, gracias por su tiempo. Y asimismo reitero, atentos que este año 2025 vamos a ampliar mucho más los temas de capacitación.
vamos a ampliar mucho más estas iniciativas con webinars, con compartir información que va a ser útil para sus proyectos, para sus negocios, para sus actividades. De mi parte, muchas gracias nuevamente y que tengan una excelente noche. Hasta luego.